Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tienes que... Sí, el micro. Sí, el micro lo tengo. Que me dé ahora. Hare Krishna, Namaste. Bienvenidos a todas, a todos. Maharaj, muchísimas gracias por su presencia. Primero, agradeceros a todos que estemos aquí, que estéis aquí. Empezando con Vinu Viharidas, presidente del Templo de Málaga, que ha tenido el honor, perdón, disculpadme, esto es un programa que hemos realizado, que realizamos todos los años en Sevilla de forma presencial. Debido a la situación que tenemos, pues hemos acordado de que no por ello vamos a dejar de vernos y de disfrutar en estos días que también de la pandemia estamos haciendo meditación con la presencia de, por ejemplo, de Maharaj y de disfrutar de ese programa que anualmente hacemos. Por eso os damos la bienvenida. Muchísimas gracias primero a Vinu Viharidas, pues si quieres saludar, decir algo, somos todo oído. Bueno, pues Hare Krishna y muchísimas gracias para dejarme participar en este programa. Tengo el honor de estar siempre con ustedes, o sea que siempre ha tenido una buena experiencia cuando estuvimos en Sevilla y de verdad estamos echando de menos, pero claro, por la tecnología esa nueva, pues aprovechamos y ganamos la batalla contra el virus de alguna manera. Pues muchísimas gracias y espero que Maharaj está con nosotros y podemos disfrutar todos de su presencia y de su sabiduría. Gracias. Hare Krishna. Gracias, Cristina. Como no, muchísimas gracias también. Bienvenido, Sergio, maestro Sergio, que también ahora con su práctica potente con el yoga y ha traído personas que no conozco, a los que yo saludo y saludo a Sergio. Namaste, Hare Krishna. Si quieres saludar, somos todos oídos. Está silenciado. Está silenciado. Dale abajo a... ¿Ahora? No se te escucha. Ahora. Yo no estoy muy puesto en la tecnología. Hare Krishna, Hare Krishna. Muchísimas gracias, por invitarme como siempre y saludar a Swami Tenudananda y a Vinu. Y gracias a Osi como siempre y y a todos los practicantes que se han unido hoy también a esta reunión. Así que muchísimas gracias y deseando de coger la sabiduría de los grandes. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias también. Ha habido personas que ya le he pedido a Vinu Prabhu, le he pedido que por favor lo grabase porque no han podido entrar también. Somos algunos muy mayores en esto de la tecnología, pero se grabará para que lo escuches.
una mujer asidua también con nosotros, Raisa. Muchas gracias por estar aquí. Veo a Charo, debe ser del grupo de Sergio, Francisca, buenas tardes, y Carmen. Bueno, una vez hecho los saludos, vamos a presentar un poco el programa, ¿no? Yo simplemente os voy a presentar, deciros, él se va a presentar, algunos ya lo conocemos, viene Yadunananda Swami. Ay, disculparme, hay otra persona, Enrique, también gran meditador, que también lo tengo ahí. Namaste, buenas tardes, Enrique. Y se ha incorporado Miguel, así que esperaros todos por saludar y empezamos. El programa de hoy estaba dentro de lo que estamos haciendo toda la semana, pero hoy es especial porque hemos tenido la visita, tenemos la visita de Swami Yadunananda Swami, y ahora os voy a decir quién es, os voy a presentar para los que no os conozcáis. Y antes de que darles ya la palabra, os digo que, un momentito, que yo también tengo que utilizar la técnica. Eso es. Muy bien. Y empiezo. Yadunanandana Swami Biodata. Yadunanandana Swami es rector del Instituto de Estudio Bhaktivedanta de España. Miembro del Consejo de Dirección de Bhaktivedanta College en Dubuy, Bélgica. Precioso lugar, precioso templo, doy fe, precioso sitio para visitar. Maestro y consejero espiritual. Es un monje Sannyasi de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, con más de 40 años de experiencia en el estudio, la práctica y la enseñanza del Bhakti Yoga y la sabiduría Vedanta. Completó un máster en Ciencia de la Religión en la Universidad de Baylor, Trinity St. David, UK. Ha dado conferencias en numerosas universidades y participado en convenciones internacionales en cerca de 30 países. Su especialización es en la educación espiritual y el desarrollo personal. Tiene también años de experiencia en dirigir comunidades espirituales, el diálogo interreligioso y convenciones en el mundo del yoga. Es un discípulo iniciado de Svarupa Dasa Goswami y discípulo de Sannyasa de Yadavaita Swami, ambos discípulos del Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada y maestro fundador de ISKCON. Una pequeña introducción para los que no lo conozcáis, y yo sin más os presento a Swami Yadunananda. Maharaj, tiene usted la palabra. Hare Krishna, muchísimas gracias, querido Osi Prabhu. Es muy feliz de estar aquí. Sí, ante todo quiero agradecer a Osi por ofrecerme esta oportunidad y por siempre organizar estos programas tan fantásticos en Sevilla. Yo no sé cuántas veces fui, 2, 3, 3 años, ¿no fueron? ¿Cuántas veces he ido yo a Sevilla? 3, ¿no? 3 veces. Iba 3 y el Festival de Alternativas. Y con el Festival de Alternativas, 4. 4. Sí, normalmente los programas los solemos hacer en el Centro Cultural Las Sirenas. Centro Cultural. ¿Verdad? Las Sirenas se llama, ¿no? Eso, el Centro Cultural Las Sirenas. Me acuerdo. Hay tan buena gente ahí que me acuerdo, se me quedó grabado. Los programas siempre son fantásticos y es muy bueno que, a pesar de que físicamente no podamos estar compartiendo, como en años anteriores, sí podemos hacerlo a través de este medio, a través de Zoom. Así que agradecerle al maestro Osi por invitarme, y también a Vinod Bihari Prabhu, presidente del Templo de Hare Krishna en Málaga, por facilitar esta plataforma para que podamos conectarnos. Porque yo también con el tema de plataformas de Internet también soy bastante analfabeto y él nos está ayudando con esto, muy amablemente. Decía que
Nos daba las gracias de dejarle participar. Nosotros les damos las gracias a él por dejarnos reunirnos en su plataforma personal. Y también al maestro Sergio Yogesh, que es un maestro excelente de Hatha Yoga y de Pranayama, de otras técnicas de yoga. Y es muy bueno ver cómo el yoga va pasando de una generación a la otra y cómo se perpetúa esa sabiduría para el beneficio de la humanidad. Y agradeceros a todas y todos los presentes por vuestra participación, vuestra presencia y por brindarnos vuestra compañía en este rato que vamos a estar juntos. El tema que hemos escogido para hoy, en coordinación con Osi, que nos dijo, a él le pareció un buen tema y a mí también me pareció muy adecuado, es transformar problemas en oportunidades. Es algo muy apropiado para los tiempos en que vivimos, ¿verdad? Tiempos, mejor dicho, tiempos y templos también, hay de todo. Es un tiempo para hacer templos. Bien, son tiempos de desafío, por un lado, tiempos que parecen, o no solo parecen, sino que se viven como problemas. Son tiempos que han afectado a muchas familias e incluso a las familias que no han estado afectadas directamente por la pandemia, lo pueden haber vivido indirectamente o pueden haber experimentado angustia o agobio de estar en la gran ciudad con movimientos limitados, sobre todo la primera parte para muchas personas fue muy duro, y con las personas que he hablado y me han compartido experiencias, algunas de ellas han expresado que han sentido angustia en toda esta situación. Otras personas no, otras personas lo han vivido con más tranquilidad, con más sosiego. Luego quizás si queréis compartir vuestras experiencias después, pues habrá tiempo también para compartir un rato lo que queráis expresar. En la parte que a mí me compete en este tema, lo que voy a hacer es presentar 3 experiencias principalmente, quizás utilice otras en medio para ilustrar lo que trato de comunicar, pero sobre todo quiero centrarme en 3 experiencias que son ejemplo de transformar problemas en oportunidades. Una sería, desde un punto de vista más terrenal, más en el mundo en que vivimos, tocando con los pies en el suelo, más en relación pues, a la naturaleza, a la salud, al cuerpo, etc. Otra, en un plano intermedio, desde el punto de vista de la filosofía oriental y la filosofía del yoga en sentido clásico y en sentido general, que nos enseña a encontrar el equilibrio tanto en el éxito como en el fracaso, en el sufrimiento y en el gozo, en la riqueza y en la pobreza, en la belleza y en la fealdad, en todas las diferentes situaciones, y es una sabiduría que nos puede resultar útil para aplicar en nuestra vida cotidiana, sea que practiquemos yoga y meditación, como muchas de las personas aquí presentes hacéis, o sea que no lo hagáis porque no os habéis lanzado todavía,
pero que estéis contemplando el explorar esos caminos. Y la tercera sería desde el punto de vista del Bhakti Yoga, en el cual se establece una conexión más personalizada en nuestra escuela de Bhakti Yoga le llamamos Krishna. Krishna quiere decir el supremamente atractivo y se refiere a la divinidad en el sentido más personal, más profundo y más íntimo de la expresión. Contaré 3 historias. La primera es muy real, es de un personaje contemporáneo que es miembro de nuestra comunidad aquí desde donde os hablo. Es un pueblo que se llama Brihuega, situado en la provincia de Guadalajara. Está a unos 40 kilómetros de Guadalajara, capital, y a 90 kilómetros de Madrid. Más o menos en coche se tardan unos 75 minutos en llegar. A ver si una vez pase este periodo, que ya parece que termina, por lo menos esta primera fase, nos asustan con las amenazas de rebrote para el otoño, Dios nos libre, pero así nos dicen. Pero a ver si pasado este periodo podéis organizar una excursión y, por supuesto, seguir haciendo las excursiones a nuestro templo de Málaga todo lo posible, porque dais mucha vidilla cuando vais allí. Se nota el salero sevillano y todos nos ponemos muy felices. Yo participé en uno de los encuentros en Málaga, pero si también queréis hacer un viaje un poquito más largo para desquitaros de este encerramiento medio forzado, o más forzado que menos, pues podéis también escaparos y veniros aquí a Brihuega y hacer un retiro de fin de semana. Puede ser una experiencia muy buena en la que podemos combinar algunas prácticas de Hatha Yoga, Pranayama, meditación y Bhakti Yoga, mantras y toda una experiencia de convivencia. Eso, bueno, eso lo dejo a los maestros, a Osi y a Sergio, para que si lo ven procedente con todos los presentes y otras personas que puedan, si quieren, organizarlo. Bien, entonces ese donde os hablo, aquí tenemos un miembro de la comunidad que de jovencito, cuando era un adolescente, su nombre, él de hecho se unió a la comunidad de Bhakti Yogis del movimiento Hare Krishna en los años 80, cuando era un niño muy pequeñito, junto con sus padres. Y se vinieron a vivir aquí, a esta comunidad que está en Brihuega. El nombre que le dieron sus padres tiene 2 nombres. Un nombre, la familia, sobre todo por parte de madre, son de Euskadi, del País Vasco. El nombre vasco que le dieron es Urko. Y el nombre sánscrito que luego sus padres le dieron cuando se iniciaron en la práctica del Bhakti Yoga es Ugrasena. Pues bien, pues este joven, cuando era un adolescente, en un periodo que vivía en la zona de Alicante, sufrió una desgracia bastante fuerte. Yo tengo una sobrina que también pasó por algo parecido y tanto los padres como toda la familia lo pasaron fatal. El caso es que tuvo un accidente muy fuerte,
fue atropellado por un camión y perdió pierna de por vida. Utiliza una prótesis, pero bueno, perdió la pierna y no deja de ser, para una persona joven de 17 o 18 años, no deja de ser algo fuerte, ¿verdad? Podéis imaginar. Imaginaos, pues alguien que tiene un cuerpo bien, con energía, de repente pues se ve privado de una parte importante de su cuerpo. Sin embargo, es una persona que tiene tanto carácter y tiene también la propia sabiduría que había aprendido desde pequeño con sus padres y en la comunidad de Bhakti Yogis, y también su propio carácter, un carácter enérgico, y es una persona, podríamos llamarla, de pensamiento positivo. Es alguien que no se achanta por nada. Pues el hecho es que empezó a practicar la escalada en los Paralímpicos. Primero, él os contaría mejor su historia, pero yo la conozco un poco de lejos, pero quizás otro día podría contar su historia de una forma más viva. Pero el hecho es que si hacéis en Google, buscáis Urko con K-U-R-K-O, Carmona Barandiaran, veréis que ha sido campeón del mundo de escalada paralímpica varias veces. Y veréis algún vídeo que hay escalando y es un fiera. Y eso sería un ejemplo. Ahora mismo él está aquí y nos está haciendo una obra para la escuela de primaria que estamos desarrollando. Está preparando, estamos ahora ultimando unas cuestiones de permisos, pero ya ha empezado con preparar todo y es tremendo trabajando. Aquí nos arregló la electricidad, o sea, es una persona polifacética. Es un campeón. Y entonces eso sería un ejemplo de aquí, del mundo, del plano más de la tierra, de una persona que sufre una desgracia fuerte en su vida, pero que no se achanta y que es determinada y transforma un problema en una oportunidad, hasta llegar a ser campeón del mundo en algo de lo que parece que era un problema. Este es el primer ejemplo. La segunda historia que quiero compartir es un tanto más tradicional. No sé cuán literal es o cuán metafórica es. Es una historia que se cuenta de la sabiduría del Oriente. Hay quien dice que es de la India, hay quien dice que es de Corea, de Japón. Ponerle el nombre que más resuene con vuestra persona. Bien, pues se trata hablamos de una historia de hace siglos, en la época que no había vehículos motorizados como ahora, y que la gente trabajaba la tierra pues con la azada como podían, agachando el lomo y picando la tierra a mano. Y alguien que tenía animales para trabajarla se consideraba, por lo menos en ese territorio donde vivía este granjero, es la historia de un granjero sabio. Este granjero que tenía sabiduría oriental. Pues bien, pues el granjero tenía un caballo y por lo tanto en esa época, en su contexto social y geográfico, se consideraba que era una persona rica, porque casi nadie tenía esos medios para poder trabajar la tierra y hacer las tareas de la granja. Entonces la gente del pueblo, cuando le veía, le decía, tú sí que tienes suerte, tú eres rico, ¿eh? Qué suerte que tienes.
fíjate, tienes un caballo, qué suerte que tienes. Y él siempre le respondía de una forma muy, muy equilibrada, muy tranquilo. No se le subía a la cabeza que tiene un caballo. De hecho, muchas veces lo prestaba a los vecinos, o sea, lo utilizaba, les ayudaba. Era una persona buena, que estaba dispuesta a compartir lo que tenía. Pero siempre le respondía, cuando le decían, qué suerte que tienes, siempre respondía de un modo muy equilibrado, muy yógico, como la sabiduría del yoga. Puede que sí, puede que no, le decía. Claro, la gente se quedaba así un poco, bueno, ¿cómo puede que sí, puede que no? Para ellos era un rico, era un millonario, comparativamente hablando con su condición. Pero decía, puede que sí, puede que no. Entonces, bueno, el tiempo pasó. Al cabo de un poco de tiempo, el caballo se le escapó. Y de repente pasó de ser un granjero rico a ser un granjero más, uno más del montón, como la gente que con la crisis económica subsecuente de esta pandemia, algunas personas se han arruinado, sobre todo pequeñas y medianas empresas, y han tenido que cerrar. Y quizás alguno también de mayor influencia social también. Alguien comentaba que cuando los de los partidos más de la derecha protestaban en Madrid, no quiero entrar en política, pero simplemente lo doy como un ejemplo contemporáneo, alguien comentaba que cuando salieron a protestar hace poco en Madrid, que normalmente no se manifestaban muchas de estas personas, algunas, pero no era muy común verles manifestándose públicamente de esta manera, pero que lo han hecho porque ven que sus intereses económicos están siendo amenazados por la situación social del momento. ¿Verdad? Es algo que se da. Bueno, puede ser más o menos cierto, pero que es algo parte del fenómeno social que estamos viviendo en este país. Bien, así que el granjero, aunque perdió su caballo y ya era un granjero más, como los demás tenía que otra vez agacharse y trabajar la tierra de una forma más dura que arando con el caballo. Cuando le dijeron, qué mala suerte que tienes, pasó de tener buena suerte a tener mala suerte. Tenías un caballo, eras rico y ahora ya no tienes. Y el granjero, siguiendo su pauta de sabiduría filosófica, yógica, dijo, puede que sí, puede que no. Bueno, pasa el tiempo, al cabo de un tiempo parece que el caballo lo que le pasaba es que echaba a faltar compañía femenina y debía haber una yegua por ahí en celo, total que el caballo se fue buscando a una yegua y hicieron pareja y volvió con su pareja. O sea que ahora el granjero, en lugar de tener un caballo, tenía dos, lo cual le hizo doblemente rico. Y la gente le dijo, pues sí que tienes suerte, ahora tienes dos caballos. El granjero sabio respondió, puede que sí, puede que no. Entonces, bueno, la gente se quedó otra vez perpleja. Este se lo toma todo con mucho desapego. Era una persona realmente desapegada. En la sabiduría del yoga se hablan de diferentes aspectos para el avance espiritual, pero hay dos muy importantes que son la práctica y el desapego. Y ciertamente
lo tenía, ese desapego. Así que tenía los 2 caballos, pero la yegua era un poco salvaje. Era una yegua salvaje, porque, claro, el caballo lo había traído prácticamente hablando del bosque, de la selva. Así que el hijo del granjero se puso a domarla. Mientras domaba la yegua, le pasó lo que a Urco Ugrasena, el alpinista campeón, del que he hablado antes. Pero no fue con un camión. En este caso, la yegua lo tiró de la montura, se cayó, se dio un batacazo tremendo y se rompió la pierna. Se rompió la pierna, se quedó bastante mal herido. La gente del pueblo le dijo, qué mala suerte que tienes. Mira lo que le ha pasado a tu hijo, cómo se ha quedado. Y el granjero dijo, puede que sí, puede que no. Entonces, ¿qué sucede? Que al cabo de poco tiempo, de unas semanas, estalla la guerra con el país vecino y el país vecino invade el país. El ataque del ejército del país vecino era tan fuerte que los militares oficiales que había no eran suficientes y el ejército va reclutando jóvenes por todos los municipios del país. Y llegan al municipio del granjero sabio y se llevan a todos los jóvenes varones del municipio, menos al hijo del granjero, porque como estaba herido no podía ir a la guerra. Y entonces viene la gente y le dice, qué suerte que tienes, se han llevado a todos nuestros hijos a la guerra y ahora tenemos el riesgo de perderlos y tú tienes a tu hijo a salvo en casita. Y el granjero que respondió, puede que sí, puede que no. Y la historia continúa. Así es la historia de cómo funciona la vida. Es decir, y eso es lo que nos enseña la sabiduría del Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, si en el segundo capítulo leemos la primera definición que se da de yoga, como muchos sabéis, es la autodisciplina para alcanzar la autorrealización, para alcanzar la iluminación y para realizarse primero como humanos y luego como seres espirituales eternos. En realidad, la sabiduría del yoga nos explica que somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia humana en lugar de, como a veces se nos hace creer o como a veces pensamos, seres humanos que a veces tenemos una experiencia espiritual. La sabiduría del yoga nos enseña a ver las cosas del derecho. Nos hemos acostumbrado a verlas al revés y nos parece normal. Pero no es normal. Es que eso es lo que aprendimos desde niños, valores muy terrenales, muchas veces sin saber que somos algo más allá del cuerpo físico que vemos en el espejo todas las mañanas. Así que en la primera definición de yoga que se da en este texto tan importante del yoga, hay 2 textos clásicos de la literatura sánscrita por excelencia que nos explican la sabiduría y la práctica del yoga,
Estos dos textos son el Bhagavad Gita y los Yoga Sutras de Patanjali. En el verso 40 si no recuerdo mal es el 48 del segundo capítulo del Bhagavad Gita. A ver, lo voy a verificar el número que tengo aquí. Un ejemplar del Bhagavad Gita. Más que nada por si tenéis el Bhagavad Gita en casa y queréis mirároslo, no daros el número equivocado. Efectivamente es el verso número 48, no me engañó la memoria. Dice, en la lengua sánscrita dice, Yogastha kuru karmani sangam tyakva dhananjaya sitya sityo samoputva samatvam yoga uchyate, que significa Krishna es reconocido en la literatura de los Vedas como la divinidad de los Vedas, la divinidad descendida, y también como Yogeshvara, o el gran maestro del yoga. Es como Yogeshvara. Yogeshvara, el gran maestro del yoga, o el maestro original del yoga. Bien, pues Krishna le está instruyendo a su discípulo Arjuna, que es una persona como cualquiera de nosotros, que estamos en este plano terrenal. Arjuna era un príncipe guerrero y se encuentra en una situación difícil, como podría ser la pandemia. De hecho, cuando empezó la pandemia, no sé si recordáis, en las primeras noticias que nos dieron, que seguramente la mayoría lo habréis visto, cuando salió el presidente del gobierno anunciando el confinamiento, y luego tenía todo un equipo, y uno de los primeros miembros del equipo, no recuerdo el nombre, pero era un alto cargo militar, y hizo la comparación de la guerra. ¿Recordáis eso? ¿Verdad? Comparó la pandemia a la guerra. Salvó las diferencias, dijo que era una guerra contra el virus, que no era una guerra contra un ejército enemigo, pero era un tipo de guerra. Bien, pues en ese sentido es comparable. Arjuna se tenía que enfrentar en una guerra a seres queridos que estaban en el bando contrario y que querían pelear con él. Imaginaos esa situación. Seres queridos en el bando contrario contra vosotras y vosotros. Es una situación dura, ¿verdad? Puede ser angustiosa, difícil. Bien, pues en ese contexto de campo de batalla es que Krishna explica la sabiduría del yoga. Y le explica este verso y le dice, Arjuna, dice, yoga stha. Stha quiere decir situarse. En la lengua sánscrita, stha es posicionarse. Igual que cuando hacemos un yoga asana, una postura yógica. Estamos posicionándonos. Le dice Arjuna, sitúate en el yoga. Posiciónate en el yoga. Y luego le habla de un posicionamiento interior. No solamente con una postura, con un yoga asana, con una postura física y con el control de la respiración, que ciertamente son útiles en la práctica yógica, sino que le habla de una postura interior que coincide con la postura del granjero sabio. Le dice, permanece estable tanto en el éxito, utiliza la palabra sánscrita siddhi. Siddhi quiere decir perfección, como asiddhi.
Siddhya Siddhyo, tanto en la perfección como en la imperfección, sama. Sama quiere decir equilibrio. Mantente equilibrado. Samo Buddha, mantente equilibrado. Y dice, Samatvam Yoga Uchyate, semejante estado de equilibrio, Samatvam, equilibrio interior en los problemas y en los éxitos, se denomina yoga. Así que eso sería otra historia, la historia del granjero sabio que aplicó esa sabiduría del Bhagavad Gita, la conociera directamente porque la había leído, la había escuchado, o porque era una sabiduría natural que había recibido de sus ancestros o sus maestros. Y la tercera historia, y con esto ya terminaré, y luego podremos abrir coloquios si queréis hacer preguntas o comentarios o compartir lo que queráis. La tercera historia es la de un rey. Esta es una historia relacionada con el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es el yoga del servicio devocional, así se traduce muchas veces. A veces se dice el Bhakti Yoga es el yoga de la devoción. También se dice que es el yoga de la entrega a Dios y la entrega a todos los demás, porque toda la gente, todo lo que existe en la naturaleza son partes de la divinidad. El Bhakti Yoga se lleva a cabo especialmente en la era actual. Es una era conocida como la era de Kali, con K de kilo. En esta era de Kali, el canto de los mantras y en especial mantras como el Maha Mantra Hare Krishna son altamente recomendados para la era actual. Es una práctica de Bhakti y muy adecuada, lo hemos comentado otras veces en Sevilla, muy adecuada para Andalucía y especialmente para Sevilla, donde el canto y el baile es algo que la gente lo lleva en la sangre. Entonces el hacer kirtan es como muy natural. Aquí lamentablemente no podemos practicarlo tan bien, quizás luego si queremos cantar un poco separo más el ordenador y el ordenador del instrumento, se puede oír mejor, pero el hecho es que el kirtan, cuando estamos en comunidad y podemos cantar tocando instrumentos y bailando juntos, crea una energía devocional y de alegría del alma sumamente poderosa, poderosísima. Algo que abre los corazones como una flor que está cerrada y que con la luz del sol se abre de una forma maravillosa. Como en la India dan el ejemplo de la flor de loto. Aquí pues podemos hablar de los claveles, las margaritas o las rosas, quizás la rosa sea la flor más emblemática. ¿Cuál es la flor más emblemática de Sevilla? No os oigo. Tienes que quitar el silenciador del micro. El azahar. El azahar, que es una flor tan aromática, tan rica, cuando haces las infusiones del azahar, son tan rica. Sí, o sea, pues cuando las flores se abren, se crea mucha alegría y dan ganas de celebrar. También cuando cantamos los mantras, el mantra Hare Krishna, el corazón se abre y el alma conecta con el plano
el plano más íntimo y más alegre de la persona. Bien, pues en esta historia que os cuento, la historia se titula Todo lo que hace Krishna es bueno. Recordad que Krishna es reconocido, es un nombre de la divinidad, un nombre de Dios, significa el supremamente atractivo, y sucede que se trataba de un rey que era buena gente, buena persona, y tenía un ministro consejero que practicaba el Bhakti Yoga. Y él canalizaba todo su Bhakti hacia Krishna. Estudiaba la sabiduría del Bhagavad Gita, estudiaba otros textos como el Srimad Bhagavatam, que es el estudio de posgrado después de estudiar el Bhagavad Gita en la literatura del Bhakti. Y no solamente lo estudiaba, sino que era una persona que lo vivía, y lo vivía igual que el granjero anterior, vivía la sabiduría del yoga clásico. Este ministro vivía la sabiduría del Bhakti Yoga, que incluye la anterior y la extiende hacia la divinidad. La historia es bastante parecida a la anterior, pero con sus matices, si queréis, un poco más teístas y devocionales. Sucedió que el rey tuvo una racha en la que todo en su vida le iba fatal. Siempre que el rey tenía algún problema, acudía a su ministro consejero, y el consejero le escuchaba y le hablaba algo de la sabiduría del Bhagavad Gita, y siempre concluía diciendo, su conclusión siempre era, igual que el granjero sabio decía puede que sí, puede que no, cuando le felicitaban o se lamentaban, trataban de compadecerse de su mala suerte. En este caso, el ministro consejero solía decir la conclusión, le explicaba un poco la sabiduría y luego decía, mi querido rey, majestad, no se preocupe, que todo lo que hace Krishna es bueno. Entonces, bueno, ahí lo dejaba ahí. No se preocupe, que todo lo que hace Krishna es bueno. Eso implica muchas cosas. Todo lo que pasa, pasa por algo. Hay una lección que tenemos que aprender. Hay en la sabiduría yógica, sabiduría contemporánea, en la espiritualidad de la nueva era. Eso se entiende así, que tenemos que aprender de todo lo que nos sucede, tanto de lo bueno como de lo malo. Y el ministro consejero lo tenía muy claro. Pero la racha por la que el rey estaba atravesando era fortísima, muy dura, muy dura. Y una de las últimas cosas que le sucedió antes de que estallara ante su ministro consejero es que su hijo, el príncipe, falleció. Fue una desgracia familiar, un accidente, algo que le ocurrió, que perdió a su hijo. Claro, cuando el ministro consejero le concluye con el mismo sermón de siempre y que todo lo que hace Krishna es bueno, empezó a molestarse con él, porque no estaba preparado para recibir dicho mensaje en ese contexto, en esa situación. Pero el ministro era un ministro muy desapegado y él decía lo que él veía y lo que él vivía. Y no es que era una persona que todo le había ido bien, era una persona, pues como el maestro Ossi, que ha pasado por muchas en la vida y él os habrá contado, y si no, que os cuente. A mí me ha contado, él es libre de contar a cada uno lo que quiera contarle, pero que ha pasado por experiencias muy duras y las ha utilizado para crecer
en el camino espiritual, en el camino del yoga y en su vida. Y eso hace que pueda ayudar a muchas personas, pues incluso personas que están en su lecho de muerte y que tengan la entereza para estar ahí, uno detrás de otro, apoyando a personas hasta su último aliento. Pues este ministro tenía un perfil en esa línea y él decía las cosas como las veía y como las vivía y le dijo: no te preocupes, Majestad, todo lo que hace Krishna es bueno. Le transmitió su mensaje. El rey estaba a punto de estallar y estalló en la siguiente desgracia, que fue la siguiente. En unos ejercicios de entrenamiento militar, en aquella época entrenaban con arcos, flechas, con espadas, con sables, con diferentes armas, lanzas, tuvo un accidente y perdió su dedo, el dedo pulgar, que era clave para poder disparar bien su arco y poder ejercer en el arte de la lucha. Le dejaba, para un guerrero, como era este rey, en aquella época, era algo muy duro. O sea, no solamente ya perder a su hijo era fortísimo, pero además ahora pierde el dedo, ya era demasiada pérdida de golpe. Tenía una larga lista de pérdidas y esa era ya la gota que colmó el vaso. Entonces el ministro le dijo, le explicó la sabiduría del Bhagavad Gita y concluyó: Majestad, usted no se preocupe, que todo lo que hace Krishna es bueno. Hay algo bueno detrás de todo esto. Con lo que ya el rey estalló, dijo: sí, todo lo que hace Krishna es bueno. Yo no entiendo lo que dices y me parece una persona insensible, que no tienes corazón. ¿Cómo en la situación que estoy pasando me vienes con tanto sermón filosófico? No. Y dijo: pues ahora vas a ver tú lo que es bueno. Y en su ataque de ira lo mandó encarcelar. Y el ministro, que había sido su consejero, pasó a estar en prisión y eso duró durante varios meses. Durante varios meses, hasta que el rey salió de viaje con una comitiva, con su séquito que la acompañaba, y viajaban por una selva, y en esa selva había una tribu que no había entendido bien los textos de sabiduría y de los rituales de la literatura sánscrita, y que, como no lo habían entendido bien, pensaban que era correcto ofrecer un sacrificio humano a la diosa Kali, que es la diosa Kali. Para los que no estéis familiarizados, en la literatura de los Vedas se personifica la madre naturaleza como la diosa Parvati o Durga, y una de las formas de Parvati, de la madre naturaleza, es la diosa Kali, que es una forma feroz de la madre naturaleza. Pues, por ejemplo, si el tema, una pandemia, por ejemplo, sería una expresión feroz de la madre naturaleza, porque se produce un sufrimiento común a muchos de los habitantes o a una de las especies de vida, en este caso la raza humana. Bien, pues estas personas pensaban que estaba bien ofrecer sacrificios humanos, y como eran muchos, estaban preparados en el arte de la lucha, pillaron por sorpresa al rey y a su séquito y lo capturaron hasta el punto que querían
ofrecer al rey, porque era una persona físicamente muy bien formada, querían ofrecerlo como sacrificio humano ante la diosa. No es algo autorizado en los textos de los Vedas, pero esta gente de alguna manera había llegado a esas conclusiones y lo pensaban hacer. Tenían su propio ritual y cantaban sus propias recitaciones, etc. Ahora bien, ¿qué sucedió? Que cuando estaba a punto la persona que hacía las veces el que oficiaba la ceremonia y que ella iba a sacrificar al rey, se percató de que le faltaba un dedo y dijo que esta persona, este humano, no es digno de ser ofrecido a la diosa porque está incompleto. Y eso le salvó la vida. El hecho de que le faltara un dedo le permitió salvar todo su cuerpo, toda su vida. Así que en ese momento el rey pudo entender lo que su ministro, consejero, le había dicho. Y arrepentido de haberlo tratado de una forma tan déspota cuando él ya no aguantaba más su propio sufrimiento, se fue hasta la cárcel donde lo tenía encarcelado desde hacía prácticamente un año y le pidió perdón. Lo siento muchísimo, yo no te entendí, pero mira, y le contó todo lo que le había pasado. Y él le cuenta toda la historia, el ministro todo muy tranquilo. Él en la cárcel había estado tranquilo, era consecuente con su filosofía y él lo tomó como algo bueno, no se molestó, bueno, lo tomó que era su destino, su karma, algo habría hecho, o que Krishna tenía algo para él, lo metió ahí por algo, aprovechó ese tiempo para meditar más, para estudiar, para aprender, como algunas personas han hecho durante la pandemia, han practicado más práctica espiritual, más meditación, más canto de mantras, conectarse más con otras personas espirituales y todo bien, ningún problema. Los problemas se convierten en oportunidades cuando los sabemos aplicar. Otra metáfora que se utiliza es, se saca una astilla con un alfiler o con algo afilado, sacas una astilla que te hace daño en el dedo, en la mano, en cualquier parte del cuerpo. Así que con un problema creamos una oportunidad. Pero entonces el rey le preguntó al ministro, pero hay una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que si tú eres un bhakta iluminado, tú practicas bhakti yoga, o sea, yo te he visto y además que tú eres fiel, incluso te hemos encarcelado y tú ahí fijo, no te has perturbado, nunca me has recriminado nada, a pesar de la amistad que hemos tenido durante años, y yo ahora te he tratado así, tú no me has recriminado nada, lo has aceptado. ¿Cómo puede ser que si todo lo que hace Krishna es bueno y tú eres una persona tan conectada con Krishna, tú eres un maestro de la conciencia de Krishna, un maestro del Bhakti, ¿cómo puede ser que haya permitido tenerte un año metido en prisión? Entonces el ministro consejero le dijo, pues muy fácil, pues normalmente en esos viajes yo siempre te acompañaba, pero yo tengo todos mis dedos. O sea que si llego a ir contigo, no hubiera salvado el pellejo. Pero gracias a que me encarcelaste, también ha sido una forma de protegerme. Así que todo lo que hace Krishna es bueno.
Y es importante siempre tener esto presente en la vida, que todos los problemas, todo lo que nos pasa, hasta lo más severo de todo, es un regalo de Dios para enseñarnos algo, una lección que tenemos que aprender, pero no una lección en el mal sentido, sino una lección en el mejor sentido de la expresión. Es una gran oportunidad para aprender, para crecer y para entregarnos. Os agradezco mucho la paciencia de escuchar. Ha sido un poquito larga la charla, pero bueno, espero que haya sido útil. Y ahora si queréis comentar o preguntar algo, pues podéis ir quitando los que queráis hablar, pues quitaros el micrófono del que esté mutado, y el silenciado, quiero decir, y podéis comentar o preguntar lo que queráis, o si alguien se siente más cómoda o más cómodo y quiere hacerlo por el chat, también hay posibilidad, entiendo, de escribir en el chat, ¿verdad? Vinod Prabhu, ¿sí? Sí, pueden escribir, sí. Si quieren escribir también, como preferáis. Si preferís hablando en directo, pues mejor, pero si alguien prefiere escribirlo por lo que sea, pues también. Como os sintáis más cómodos. Pero tenéis que quitar el silencio si queréis decir algo, quitar el silenciador, porque si no nos vamos a oír. O si quieren levantar la mano, sí, yo le quito el... Claro, venga. Como dicen allí, como dicen en mi arma, ¿no? Como dicen en Sevilla, ¿no? Mi arma. Venga, decía algo. Decidme algo. ¿Quién se anima? Oh, sí, yo solo quería... Sí, Ahora. ahora. A ver, Venga, ¿sí? venga. ¿Quién iba a decir alguien algo? Sí, adelante. A ver, ¿quién era? ¿Enrique? ¿Tú querías decir algo? No. ¿Sergio? Yo no era Yogué. Tampoco, nadie. Vale, Yogué tampoco. ¿Alguien quería decir? Parece Bueno, un partido de tenis esto. No, yo te iba a Bueno, decir que se te veía vocalizar o algo, pero que no se te escuchaba. Es lo que iba a eso decir. es. Bueno, pues, Vale. hombre, yo por la alusión que ha hecho Marás, lo importante es darle la vuelta a la situación. Es cierto, también algunos sabéis, algunos yo creo que todos, Sergio, Vinod Prabhu, Enrique, ¿no? Sabemos que, bueno, en el camino de la vida nos pasan cosas que, aunque nos preguntamos por qué nos pasan cosas, es curioso y bueno, pues será nuestro destino, ¿no? Yo me he visto en una situación muy parecida como la última que ha contado Marás, ¿no? En la que tienes la posibilidad, cuando tú caes o te llega o el karma o te encuentras en un pozo oscuro, dices, ¿cómo salgo de este pozo? Y no solo cómo sales de este pozo, no sales, una pesadilla, hay que despertar. Y tiene dos opciones, además te plantean dos opciones, dos caminos, tirar por un camino de que tú has vivido, seguir la pesadilla, o por otro camino. O sea, tiene las dos posibilidades. A lo mejor el haber estado, bueno, yo estuve, no sé si creo que lo sabéis, yo no tengo ningún problema de contarlo, pasé por una situación de 1 año de prisión y una prisión, además, antes de llegar a la prisión pasé por una situación muy difícil, que es una situación de torturas. O sea, que no es decir, llegar a una situación ante algo que tú no entiendes porque tú no has participado, pero hasta que se demuestre lo contrario es difícil. Pasas por 3 situaciones, pasas por 4 situaciones difíciles. Detención, torturas, prisión, y llegas en el momento de la prisión, lo que ha dicho Marás,
tiene la posibilidad, curiosamente, de sentir la respiración, de sentir la relajación, de sentir algo. Pero esto cómo puede ser después de lo que yo he pasado. Y en prisión, pues se puede sentir eso, ¿no? También, lo digo en la otra parte, como tú convives en ese mundo donde luego tienes posibilidad, en una palabra, o coger una pistola, irte al monte a pegar tiros, o irte al monte a sentir la naturaleza. Yo, desde el principio, porque primero no entré porque tenía intención de irme nunca a pegar tiros de ninguna manera, más lo que puedo tirarle ahora es la pelota a mi gato, hasta ahí llego. Pero vives en esa situación, vives en ese mundo que se están diciendo, oye, puedes ir a pegar tiros. Yo, no, como ya lo sabía, pues no voy a pegar tiros, yo voy a tirar por el camino que siempre. Y curiosamente, después de mi viaje, los viajes, mi primer trabajo de 10 años fue en una prisión, para decirle a la gente que la libertad no es solo cuando tú estás dentro de los barrotes. Por mi experiencia, y más, cuando a mí me preguntan, ¿qué tal la experiencia en la cárcel? Digo, genial. Digo, pero ¿cómo que genial? Genial. Ahí me relajaba, ahí tenía yo una rutina, ahí podía hacer yoga, ahí podía hacer una serie de cosas que no hacía. Y que en mi trabajo no solo ya no me compensaba, que la recompensa final fue una prisión. Y desde ahí ya bien dices, mira, la posibilidad de que cuando yo salga de aquí, vas a buscar el camino que te ha ayudado, y el camino es el camino hasta ahora. Porque eso ocurrió ya hace 30 y tantos años, pero lo llevo importante decirle, la libertad mental a veces más es la que nosotros nos podemos cerrar o abrir, y la libertad espiritual. Por eso no depende de las rejas, depende de uno mismo. No me quiero alargar más. Gracias, Maras, gracias, Vinut Prabhu. Muchas gracias, Osi Prabhu, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Enrique Prieto. Sí. Hola, ¿se me oye? Sí. Hola, sí. Hola, sí. ¿Te oye perfectamente? Nada, encantado de conocerle, aunque sea a distancia. Y muchísimas gracias por ese regalo de historias tan bonitas que nos has contado, incluida la de Urco, que me ha impresionado bastante. Y nada, quería preguntarle dos cosas así a nivel casi técnico. Una es sobre el significado de la palabra yoga. Todos sabemos lo que es yoga o el yoga de asana, pero le da usted una dimensión a la palabra que creo que tiene un significado más profundo que no alcanzó a entender, ¿sabes? Sí. Y la otra es sobre el Bhagavad Gita, que creo que es un libro clásico, ¿no? Que se puede parecer a la Ilíada en Occidente, ¿no? O algo así, donde te cuentan una historia de guerra prácticamente, y cómo y por qué se utiliza como libro de cabecera, entiendo yo, para entender la filosofía que ustedes siguen. Bien. Eso es lo que quería preguntar. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Voy a responder lo mejor que sepa, que Krishna me inspire. Bien, el término yoga significa unión. La raíz sánscrita es yug, que significa unión, como yoga yukta. Yukta quiere decir vinculado, unido. El yoga es considerado uno de los 6 sistemas filosóficos de la India clásica tradicional, concretamente de la literatura de los Vedas, que son los textos de sabiduría de la antigua India, escritos en la lengua sánscrita. Y dentro de los 6 sistemas filosóficos, yoga es la filosofía, podemos decir, más práctica. Más práctica porque normalmente se suele explicar como la autodisciplina para lograr la iluminación espiritual. Y cuando se habla de esa unión, ¿a qué se refiere esa unión?
se refiere a integrar y a unificar el alma individual que nosotros somos con el alma universal, con Dios. Dentro de la tradición del yoga hay escuelas que son, de hecho, originalmente el yoga es una filosofía teísta, se acepta la existencia de Dios, y eso lo encontramos tanto en el Bhagavad Gita como en los Yoga Sutras de Patanjali. Por ejemplo, el sabio Patanjali, cuando habla de la perfección de la meditación concretamente del samadhi, que es la absorción total en la meditación, dice, en el sutra dice, Samadhi Sittir Ishvara Pranidhanat, que significa la perfección del samadhi o la perfección de la absorción en meditación se logra cuando entregamos el alma a Ishvara. Ishvara se refiere a la divinidad. Así que originalmente el yoga es una filosofía teísta, pero también es cierto que luego se desarrollaron otras ramas de filosofía en las cuales se ve a la divinidad de un modo más abstracto, como pueden ser, por ejemplo, la escuela de Advaita Vedanta, que tiene una aproximación más monista, hablando de una unidad, de que existe solamente un alma en el universo, en lugar de reconocer la individualidad de todas las almas y las relaciones personales con Dios y entre nosotros, entre las diferentes almas. Espero haber respondido a la primera pregunta. Es muy breve lo que he explicado, pero yoga significa unión, se refiere la unión del alma con el alma suprema, y en realidad lo que hace el yoga es que a través del desarrollo de la expansión de la conciencia espiritual nos une en el sentido que nos hace sentir conectados con toda la creación. Si conectamos con Dios, estamos regando la raíz, y al regar la raíz automáticamente alimentamos todas las ramas, las hojas, las flores y las frutas del árbol. Por eso en el Bhakti Yoga se enfatiza mucho esa conexión con la divinidad, porque proporciona una fuerza especial. Así que, si bien lo que conocemos por yoga en el mundo occidental muchas veces es una forma de yoga o una parte del yoga, porque, por ejemplo, el sabio Patanjali habla de 8 partes del yoga. Le llama técnicamente Ashtanga. Ashtanga yoga, hasta quiere decir 8, anga partes. Y lo que más conoce la gente del yoga en el mundo occidental, por lo menos en las escuelas convencionales o más populares, podemos decirlo así, es la práctica de yoga asanas, que es las posturas que se llevan a cabo con el cuerpo para encontrar un equilibrio corporal. Por ejemplo, en la escuela de yoga del maestro Iyengar, dentro de la línea de Krishnamacharya, uno de los maestros clásicos de la India del yoga moderno en los tiempos actuales, en esta línea, el maestro Iyengar, que en paz descanse, mostraba, daba mucho énfasis a la práctica de yoga asanas. El Iyengar Yoga es famoso por el gran énfasis en los yoga asanas. ¿Y qué consigue él? Él era un maestro que él siempre, según cuentan sus discípulos, llevaba el Bhagavad Gita debajo del brazo, siempre, como el Mahatma Gandhi. Siempre estaba con el Bhagavad Gita, lo tenía a mano. Él conocía la sabiduría. Yo escuché un discurso suyo
en una convención de maestros de yoga en la India en la que tuve el honor de participar, y él, como era el más mayor en edad, tenía 90 y tantos años, en ese entonces, hablo de hace unos 8 o 9 años, estamos hablando del año 2011-2012, y en una charla que dio de 20 minutos, dijo que el yoga, sin Ishvara Pranidhanat, sin la entrega del ser, no es yoga. Sin embargo, lo que él enseñaba a la gente era yoga asanas, porque sabía que la mayoría de la gente entraba en el mundo del yoga a través de los asanas, porque la gente está identificada con el cuerpo, entonces necesita conectarse a través del cuerpo. Y personalmente, concretamente en el templo de Málaga, en algunos cursos de Bhagavad Gita, que he tenido también el privilegio de impartir en el templo de Málaga, Vinod Bihari Prabhu aquí presente, que nos facilita esta reunión, él dirige ese centro, y en esos cursos que hemos organizado del Bhagavad Gita hemos tenido a profesores de yoga de la escuela de Iyengar que venían a aprender la sabiduría del Bhagavad Gita, y varios de ellos me comentaron que cuando ellos empezaron con yoga asanas. No buscaban nada más. Pero llega un momento que cuando una persona practica bien los yoga asanas, quiere algo más y quiere profundizar más. Y eso le llega a aprender otros aspectos del yoga. De hecho, asana es solamente una de las 8 partes. Y estas posturas se llevan a cabo, sobre todo, para luego poder practicar la meditación. Es saber sentarse, saber situar el cuerpo para luego poder meditar y poder pasar a las partes más confidenciales, podemos decir, o más avanzadas del yoga, que son dharana, dhyana y samadhi. Concentración, meditación y absorción. Y esa unión, el yoga lo que hace es que integra todo, integra cuerpo, mente y alma. Ahí también se produce una unión. Normalmente las personas, los humanos convencionales, estamos desconectados de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestra propia alma, muchas veces. Y eso es lo que crea angustia, lo que crea ansiedad, que la persona no está conectada consigo misma en ningún nivel. Y el yoga lo que enseña es a conectar en todos los niveles, cuerpo, mente y alma. En el Hatha Yoga, por ejemplo, se empieza desde el cuerpo, Hatha Yoga o Ashtanga Yoga, desde el cuerpo hasta llegar al alma, y en Bhakti Yoga se entra desde el alma. También ocupa el cuerpo, por supuesto. Se ocupa el cuerpo, palabras y mente. Pero la aproximación es desde distintos ángulos. Pero finalmente de lo que se trata es de unificar, de integrar y de buscar esa unión con el absoluto. Eso al respecto de la primera pregunta. Y al respecto de la segunda, en relación a la Bhagavad Gita o el Bhagavad Gita, se puede decir de las dos maneras, masculino o femenino, según cómo se traduzca el sánscrito. En sánscrito es femenino, pero es la Bhagavad Gita, pero muchos traductores lo han traducido como el Bhagavad Gita. La palabra Gita quiere decir canción, sería la canción
de Bhagavan. Y Bhagavan es un nombre de Dios. Es un nombre de Krishna. Pero si lo traducimos como el canto o el cántico, el canto o el cántico de Bhagavan. Bien, pues el Bhagavad Gita es una pequeña parte de una gran obra épica de los Vedas titulada el Mahabharata, que describe la gran batalla de Kurukshetra entre la rama de la dinastía Kuru, que fueron conocidos como los Kurus, los Kauravas, y los Pándavas, que era otra rama de la misma dinastía, y que se vieron casi sin desearlo, sobre todo por parte de los Pándavas, que eran virtuosos por naturaleza, eran gente buena, se vieron llevados a tener que luchar en una guerra no deseada contra seres queridos. ¿Por qué Krishna, como maestro del yoga, escoge este escenario de un campo de batalla para transmitir el mensaje del yoga? Pues porque el mundo es un campo de batalla. Tan simple como eso. El mundo y la vida de la gente es un campo de batalla. No experimentamos todos. Está primero la batalla con nosotros mismos o la guerra interior. Muchas veces con uno mismo. ¿Con quién te peleas? Pues contigo mismo. Si no, la guerra en la familia. En la mayoría de las familias hay algún tipo de guerra. Dicen, esto pasa, a veces se dice, esto pasa en las mejores familias. Cuando pasa algo así. Yo tengo una familia, mi madre, que en paz descanse, era de Andalucía, de Martos, de Jaén. Tengo una mezcla en el plano biológico y cultural, andaluz-catalán. Mi madre emigró cuando era muy pequeñita, en la época después de la Guerra Civil, emigró a Cataluña. Y ahí fue donde conoció a mi padre, y mi padre catalán. Yo nací en Cataluña. Pues bien, pues mi familia es una familia muy grande, con muchos primos hermanos. Y hubo el caso en una de las familias, incluso normalmente bien, buena onda, todo bien, pero en una de las familias, o uno de mis primos hermanos, le dieron el mote. En Andalucía se dan motes, ¿verdad? Todos, ¿quién no tiene mote en Andalucía? Pues a este le dieron el mote el roba herencias. ¿Por qué el roba herencias? Porque cuando el padre estaba en lecho de muerte, con todos sus hermanos, que era una familia muy numerosa, se fue y sacó el dinero que tenía en la cuenta el papá, porque él tenía acceso a la cuenta. Antes de que falleciera lo sacó y se quitó de en medio. Y el mote que le quedó en la familia fue el robaherencias. Eso pasa, dicen, hasta las mejores familias. No pasan cosas bueno, a lo mejor no esta, pero pasa otra. ¿Verdad? Es decir, que la guerra interior, guerra en la familia, guerra con el vecino, en el barrio, entre pueblos. A veces hay municipios que no pueden ver al municipio de al lado y son vecinos. Eso es muy típico, ¿verdad? Y si no, guerra entre países. Y con los planetas, porque no hemos encontrado a nadie. Que si llegamos a encontrar a alguien en la Luna o en Marte o donde sea, ya lo hubiéramos liado. ¿Verdad? Entonces, por esa razón, es que Krishna escogió un campo de batalla. Es un lugar muy estratégico para transmitir el mensaje del yoga,
porque es el lugar donde puede ser más útil. En los momentos difíciles, lo que es la sabiduría y la práctica del yoga se hace más útil, más real. Espero haber respondido, Enrique, a tu pregunta. A las dos, vaya, eran dos. Estás con el silenciado, con el micrófono. Tendrías que quitarle el silenciador. Ahora. Ahora. Que sí, muchísimas gracias. Ha sido extenso y me ha gustado la riqueza que le he aportado a todo el tema. Gracias. De nada. ¿Alguna? Yo tampoco, claro, llevamos 1 hora y media, quizás ya es tiempo de ir cerrando, ¿sí? Que nos diga Osi, que es quien, el anfitrión. Amigo Sergio Llogues, si quieres decir algo, dilo ahora o calla para tu rato. Venga, ¿no se te oye? Casi que me obligas a decirlo. Sí, hombre, venga, que me gusta escucharte. Simplemente que escuchar todo lo que sea filosofía del yoga, ya sea del Bhagavad Gita, que lo pronuncio como los andaluces, sea de los Yoga Sutras, los textos védicos. Yo no hago otra cosa que informarme, leer, intentar aplicarlo a mi vida, porque como todos y todas, yo también he tenido sufrimiento, aunque da igual la edad que uno tenga, todo el mundo al final tenemos sufrimiento. El yoga, en referencia a lo que hablaba Enrique, creo, por la enseñanza que tú me has dado, como profe o maestro mío, que da igual al final qué tipo de yoga elijas, que mientras sea yoga, él, o sí, me acuerdo que me decía cuando empecé con él, que al final yoga eran ríos que salían de las montañas, pero que llegaban al mismo mar. Entonces, da igual que practiques bhakti, raja, ñaña, raya, da igual, todo, kundalini, astanga, hatha, todo es yoga al final. Y lo que bajo mi punto de vista y por lo que me han enseñado, todo el yoga al final lo que hace es eso, es despertar la conciencia, la espiritual, la mental y la física. Al final lo que se trata es de nuestro bienestar, tanto individual como social. Así que nada, agradeceros como siempre a los 3 grandes maestros y a aquellos alumnos que han participado y a los que no conocía, pues encantado de haberos conocido. Y espero que esto se haga con más asiduidad, independientemente de que hiciéramos anualmente. Que espero que podamos compartir más cosas. Muchísimas gracias. Contad conmigo para lo que os pueda servir, con muchísimo gusto. Encantado y contad conmigo. Además, por este medio es muy fácil. O sea, si solamente tengo que bajar el cuarto, lo tengo arriba, bajo aquí, me conecto y ya está. O sea que, y si quisiera, pues no tengo, he bajado al templo, pero que podía haberme conectado desde la habitación, pero bueno, he preferido bajar aquí, pues bueno, por si alguien más quería que han venido algunos a escuchar de la comunidad un rato y ya está, ¿no? O sea que encantado y muchísimas gracias por la acogida y contad conmigo para lo que pueda serviros. Muchísimas gracias, Maharaj. Muchísimas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias, Vinu Prabhu, Sergio, Enrique, Inma, Raisa, encantado de verte, Miguel, Charo, y en definitiva, muchísimas gracias porque aunque haya sido por este medio, mira, nos hemos ahorrado avión, ¿verdad? Ya no viajamos tanto y estamos más cerca. Hare Krishna Maharaj, una última palabra, por favor. Que vaya muy bien, que tengáis buena salud y mucha fuerza espiritual. Que vaya muy bien todo. Gracias, Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna. Krishna.